Hebreos capítulo 11, el verso 7. Carta a los Hebreos capítulo 11, el verso 7. Hermano, esto es una delicia. Porque dice la palabra del Señor que en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias, delicias a su diestra para siempre. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a hablar del plan salvífico de Dios. ¿De qué vamos a hablar? Pueden sentarse dando gloria a Dios. Y es importante en esta hora destacar, porque hay unas razones principales que nos presenta la palabra del Señor, por las cuales nosotros evangelizamos, por las cuales nosotros predicamos este santo evangelio. Y la palabra del Señor nos presenta antecedentes de la misión que tiene su origen en el plan eterno de Dios para con el hombre. Porque esto de salvar al hombre se lo propuso el mismo Señor a sí mismo con la creación humana. Cuando en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis nos habla la manera como Dios creó al hombre, uno de verdad se maravilla viendo los privilegios que Dios le dio al ser humano y los propósitos que tuvo con él. Solo por mencionar el Salmo número 8. Mire esos privilegios que el Señor le regala al hombre. Y dice la palabra del Señor, Salmo número 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si usted lee el Salmo 103, también encontrará todo lo que el Señor, esos privilegios hermosos que le ha dado al ser humano. Dios ha tenido un plan eterno para con el hombre, pero el enemigo se propuso destruir su obra y hacerlo caer y degradarlo a fin de que Dios no se interese más por el ser humano. Jeremías 31, el verso 2 y 3. Mire esto tan hermoso que nos dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor y propósito eterno a través de la historia de la humanidad se ha mantenido. Y la palabra del Señor nos dice, cuando el Señor empieza a emitir palabras después de que el hombre peca contra él,
Génesis 3:15, hay una palabra que es promesa, pero a la vez es profética. Cuando nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto pasó en el Calvario. Esa profecía se cumplió en el Calvario. Esa simiente es la manifestación de Dios en carne. De la simiente de la mujer nacería alguien que tendría la capacidad de vengar el engaño hecho a la mujer. Y los llamados padres de la iglesia vieron en este versículo el evangelio y la promesa de Dios para restaurar la comunión rota con Él. Dios sabía lo que iba a pasar con el hombre, por eso proveyó con antelación ese plan de salvación para la humanidad, usando al mismo hombre ya restaurado. En varias épocas, de diferentes maneras y a través del pueblo de Israel. Y uno a quien Dios usó para restauración y salvación de la humanidad fue precisamente Noé. Y sabe que Noé era muy diferente de los demás hombres. Y lo que lo hacía admirable en lo que hacía es que Noé no se dejó llevar por el qué dirán de los que en ese momento estaban con él. Y dice la palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Podemos decir que Noé se salvó por la fe, la cual se evidenciaba en ese andar que Noé tenía a diario. Después de que Dios le advierte a Noé, él obedece. Él no pone excusas. Y una vez más vemos esa frase que describe la obediencia característica de Noé. Porque dice la palabra del Señor que Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. En todo esto vemos el plan amoroso de Dios para la humanidad, y no podemos desconocer la forma en que intentó rescatar al hombre de la situación en que quedó al hombre desobedecerle. La Biblia habla que Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo, y que los israelitas fueron participantes especiales en su plan de redimir a todo el género humano. Dios prometió bendecir a Abraham y hacer de él una nación grande, como dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esta promesa vemos no solamente una bendición para Israel, sino que a través de ellos Dios decidía bendecir a la humanidad. Dios se identificó con Israel a fin de revelarse al mundo. El cumplimiento final directo de esta promesa es el Señor Jesucristo. Pero tenemos que aceptar que Dios quiso usar esa relación especial para revelar su naturaleza al mundo. Y debemos referirnos a lo que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. Vamos a leerlo en el verso 10 al verso 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mire esto tan glorioso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí afirma, hermano, este texto, que en Cristo Jesús la bendición dada a Abraham nos alcanzó también a nosotros los gentiles. Y además, a lo largo de las Escrituras encontramos que en el Antiguo Testamento se habla del Mesías que vendría, y en el Nuevo Testamento se hace referencia al cumplimiento de esas profecías. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9, el verso 6, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y verdaderamente nuestro Rey es admirable. ¿Cuánto lo admiramos a Él, hermanos? Él es verdaderamente y absolutamente admirable. Le admiramos todo lo que es Él y todo lo que Él hace. Aleluya. Consejero. Hemos recibido consejos de Él. Dios fuerte. Un niño que nació siendo Dios fuerte. Un niño que nació siendo Padre eterno y príncipe de paz. Y a pesar de todo, Israel, que tuvo un llamamiento para cumplir la misión de Dios, y que Dios quiso que fuese su especial tesoro y una nación santa, Israel no estuvo a la altura de este llamamiento y desobedeció permanentemente la orden de Dios de tenerle a Él como único Dios para adorarle, como único Dios para servirle. Y siempre Dios, usted va a encontrar que el Señor le recriminó a Israel su desobediencia e irse tras otros dioses. Y mire cómo muestra el Señor su amor para con su pueblo, aunque se habían desviado. Hace un llamado en Éxodo 3, el verso 7 al 10, le hace un llamado a un hombre que desde niño lo guardó. Y había un edicto que todos los niños hebreos murieran, pero los padres de Moisés, eso no fue algo que sucedió de manera fortuita, sino que ya el Señor tenía ese plan, porque los planes de Dios, hermano, se cumplen. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y mire lo que hace el Señor, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo y de todos esos feos. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando Dios hace algo verdaderamente extraordinario, desciende Él mismo a hacerlo. Mire que Él dice que Él descendió. No dice que envió a otro,
Si el Señor tuviera un segundo que le hiciera los mandados, seguramente le hubiera mandado. Pero como Él no tiene un segundo ni un tercero, Él cuando se propone hacer algo, Él mismo lo ejecuta. Alabanzas al nombre de Jesús. Siempre el Señor está interesado en este plan de salvación. Él mismo. ¿Con quién habló Noé? Con Dios. ¿Con quién habló Abraham? Mire que ese mensaje fue directo. Esta liberación es tipo de nuestra liberación o de nuestra redención por Cristo, en la cual el Señor eterno se manifiesta en carne para librarnos a nosotros también. Y Dios promete a Moisés que los llevará a una tierra prometida al pueblo de Israel y que cambiaría la esclavitud por libertad, la pobreza por abundancia y la fatiga por el descanso. Y Moisés no solo es enviado como profeta a Israel, sino también como embajador a Faraón para tratar con él. Y es enviado como príncipe a Israel para conducirles, para guiarles. ¿Quién sacó del desierto? Porque ¿dónde era pastor Moisés? ¿Dónde era pastor Moisés? En el desierto. ¿Y quién lo sacó del desierto para que fuera a guiar a su pueblo? El mismo Dios. Para darle a su pueblo promesas, para darle a su pueblo la ley, para darle a su pueblo el culto debido a su nombre. Y ellos como nación santa tenían una misión, pero esa misión que el Señor le encargó a Israel no funcionó. No hicieron la misión, no cumplieron la misión. Y dice la palabra del Señor que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso, hermano, nosotros estamos acostumbrados a decir acepte a Cristo, pero el texto no dice acepte, dice reciba. Mas a todos los que le aceptaron. ¿Cómo dice? Hasta hay himnos y cánticos que quedaron con la aceptación. Pero yo creo que si yo acepto a Cristo, quedo hasta en la mitad del proceso. Porque yo puedo aceptar un regalo, pero si no lo recibo, no he hecho nada. A Cristo hay que recibirlo. A Cristo su propio pueblo no lo recibió. Mas a todos, ahí nos incluye a nosotros. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo? En esta mañana nos da gozo saber que haber recibido a Cristo es lo más maravilloso que ha sucedido para con nosotros, por la gracia del Señor y su misericordia. Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pasemos a Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál es la tristeza del apóstol Pablo? Miremos el verso 3. Porque deseara yo mismo ser, ¿qué es anatema? Maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Está hablando de los judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mire, tenían todo eso, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios manifestado en carne. Recuerde que no hay 4 evangelios. Es un evangelio con 4 evangelistas. Y el evangelio del Señor está describiendo esa misión del Señor y la iniciación de su iglesia para seguir con ese proyecto eterno. Juan capítulo 1, el verso 14, nos describe cómo Dios se manifestó en carne para cumplir la misión. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el evangelio de Jesucristo nos describe cómo el Señor llamó a sus discípulos para que ellos a su vez continuaran con esta gran misión. Y ese propósito nos lo declara Efesios capítulo 1, el verso 3 en lo adelante, que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién, iglesia? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya esto no es un misterio, iglesia, ya Él nos lo dio a conocer, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en quién, iglesia, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto nos declara el propósito original descrito para la iglesia. Nos hace entender que somos hijos de Dios y debemos anunciar las buenas nuevas de salvación. Esta misión el Señor se la ha encomendado hoy a la iglesia. Marcos 16:15 se la sabe muy bien usted. ¿Qué es lo que nos manda el Señor a hacer? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Recuerdo, era un adolescente y estaba acompañando a mi padre visitando a la hermana Rosario de Cadavid, al hermano Mario y a la hermana Rosario. Y la hermana, en una de las conversaciones que tuvimos con ella era muy especial para tratar.
y me decía, mijito, yo me acuerdo cuando tu papá tocaba el piano en la central de Cartagena. Y yo misma le dije al pastor, ese jovencito tiene ministerio y él va a ser un siervo del Señor. Y ahí estaba con mi papá cuando ella me dice, tú también le vas a servir al Señor. Yo era un adolescente y de pronto no entendía muchas cosas en ese momento por la edad que yo tenía. Pero me dijo, tú también le vas a servir al Señor. Pero hay algo que tú puedes hacer desde ya. Y es que cada vez que vayan a tanquear el carro, lleva contigo tratados. Para que el que le esté tanqueando ahí el carro, ese vehículo, usted le dé un tratadito, mijo. Cuando pare en un semáforo, las personas que estén por ahí, entrégueles un tratadito. Eso lo puedes hacer tú. Y me dice, y cuando la policía lo pare, lleve trataditos. Porque cuando ellos pidan los documentos y terminen su trabajo, es hora de hacer el trabajo que nos encomendó el Señor. Y era un adolescente y eso se me quedó. Y esta es la hora que lo hago. Porque esa misión es de todos. Qué bueno cuando usted lo pare la policía y ellos hagan su trabajo, usted les habla de Cristo. Esta semana habían unos agentes de la policía haciendo su trabajo. Y después de ellos haber terminado, me acerqué y les empecé a hablar. Bueno, yo soy predicador del evangelio. Y les empecé a hablar. Hermano, no demoré ni un minuto para decirle, ustedes saben qué es el arrepentimiento y qué dice la Biblia acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Y uno de ellos dijo, yo quiero saber qué dice. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso que usted está anunciando? Hermano, ¿a quién le corresponde hacer eso? ¿Evangelismo? ¿Misiones? ¿El pastor? ¿O eso es una misión de todos? Y yo quiero, si usted se da cuenta, he hecho un recuento de todo lo que el Señor tenía con Israel, pero que ellos no lo quisieron hacer. Y como no lo quisieron hacer, entonces el Señor dijo, bueno, ustedes no quieren, voy a hacer un pueblo, los voy a llamar a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Y estaba el Señor pensando en nosotros. Y esa misión el Señor ahora nos la ha entregado a nosotros, a la iglesia suya, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 11, nos dice las Sagradas Escrituras, capítulo 2, el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo estábamos? Hermano, el mundo dice que lo último que se pierde es la esperanza, pero ni siquiera teníamos esperanza. Estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, está hablando de esa obra poderosa. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, ¿qué iglesia? La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino, hermano, ¿quién fue el primer evangélico en la tierra? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos,
y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y esto es hermoso, y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Edificados sobre el fundamento, ayúdeme iglesia, ayúdeme. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué iglesia? Para morada de Dios en el Espíritu. Verso 23. Por esta causa yo, Pablo, soy juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa yo, Pablo. Verso 23. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he descrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué iglesia? Por medio del evangelio, aleluya, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hermano, una operación. Dios a través de su evangelio hace una operación. Ya les he dicho muchas veces, Dios es el único que opera sin abrir la piel. Y opera de una manera poderosa. La verdad no tenemos el cómo. ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo es esa operación tan poderosa? Sabemos que Dios lo hace porque su palabra nos lo confirma. Y en esta mañana aquí nadie tiene que hablar de otro. Cada uno tiene que hablar de lo que Cristo mismo ha hecho. Esa operación poderosa que ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que anunciar. Eso es lo que tenemos que decir. Usted no tiene que decir algo que no es verdad. Usted mismo ha visto el poder de Dios operando en su propia vida. A ver, yo quiero ver un aplauso de los que hemos visto ese poder operando en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Si el Señor no hubiera operado en su vida con ese divino poder, ¿qué sería de usted, hermano? ¿Qué sería de usted, hermana, si el divino poder de Dios no hubiera operado en su vida? Y mire, hermano, la paciencia que tiene el Señor. Yo no sé si a usted le duele cuando escucha noticias de la gente que se va yendo sin Cristo. ¿A usted no le produce eso dolor? ¿A usted eso no le produce tristeza? Cuando una persona se va sin salvación, hermano, eso es algo terrible. Hermano, que la persona no quiera, porque el amor de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, el Señor no quiere que nadie se pierda, pero cuando la persona se le predica y no quiere, Él es responsable de lo que no quiere. Pero hay que hacerlos responsables de esta palabra, de este evangelio glorioso. Hermano, este evangelio no falla. Esta semana estaba en Santa Rita de Ituango.
haciendo un trabajo, el cual el Señor me ha escogido para hacerlo con mis compañeros. Hermano, qué lugar tan lejos. Santa Rita queda a 7 horas de Ituango. Pero tengo que decirlo, me conmoví. Era el pastor, su esposa y a sus hermanos con ese gozo. Y él me decía, yo le decía, hermano, esto está bastante retirado. Y me decía, hermano, si esto fuera lo último de la tierra para mí, es una dicha que el Señor se haya fijado en mí para que yo sea el que le anuncie a toda esta gente que Él sigue salvando. Y eso a mí me conmovió, hermano, porque cómo hace el Señor cosas tan maravillosas de llamar hombres y mujeres dispuestos, que no miran, hermano, cómo es la carretera, que no miran cómo es la población, que no miran que es que esa distancia, no, yo por allá no voy, hermano, porque es que tal cosa, tal, no se oponen a la voluntad de Dios, sino que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y si algo está esperando el Señor de nosotros, es alguien, hermano, no tan preparado, no tan capacitado, porque es que, hermano, hablar del evangelio es hablar de lo que usted mismo ha encontrado en el Señor Jesucristo. Nosotros, hermano, hemos visto a Dios obrar, hemos visto que su gracia, hermano, nos ha enseñado que nosotros somos lo que somos por Él, que nosotros vivimos por Él, y este evangelio santo hay que darlo a conocer a todo y cada uno de las personas que el Señor ponga ahí alrededor nuestro. Hay que dar testimonio de este santo evangelio a todos los que no lo conocen. Dios ha dispuesto su palabra para que su plan de salvación sea ejecutado por su iglesia, que somos sus seguidores. Los verdaderos seguidores de Cristo somos los que hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesús, los que en nuestras vidas hemos visto que el nombre de Jesús ha sido invocado en el bautismo en agua para el perdón de nuestros pecados. Yo quiero en esta hora preguntarle, ¿será que el Señor sí nos perdonó nuestros pecados? Siendo las 11:12, si en este momento hiciéramos un bautismo en el nombre de Jesús y fuera el último que se hiciera bautizar en el nombre del Señor Jesús, ¿usted cree que esa persona sería salva? Porque así lo dice la palabra del Señor, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Hay quienes ponen en duda que ese bautismo es para salvación, pero en esta mañana yo quiero asegurarles, no es que vamos a ser salvos, no, ya tenemos la salvación. Sobre el nombre de Jesús ha sido invocado, ya tenemos esa salvación asegurada en el Señor Jesucristo, pero hay que perseverar hasta el fin, como dice la Escritura. Es que el Señor Jesucristo es nuestro todo. A nosotros nos dicen por ahí las denominaciones religiosas, nos dicen los Jesús solos. Pero es que Jesús solo salva. Jesús solo consuela. Jesús solo nos bautiza con su Santo Espíritu. Jesús sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, porque Él es el fundamento de la iglesia, porque Él es el constructor de la iglesia, porque Él es el propietario de la iglesia, y su iglesia avanza victoriosa. Aunque las fuerzas del mal vengan, no podrán contra la iglesia, porque más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. El plan de Dios es establecer su gobierno espiritual en la vida de los creyentes. Hechos capítulo 26, el verso 12, hay un relato que nos dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes.
Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, a mí esta expresión me llama la atención, porque hay personas que no les gusta pasar aquí adelante y arrodillarse. Y dicen, no, es que yo desde aquí, desde el puesto, yo desde aquí me entrego al Señor. Pero hay algo poderoso, hermanos, que el Señor hace cuando una persona oye su palabra. Mire, todos los enemigos de Dios caen hacia las espaldas. Cuando fueron a apresar a Jesús, los enemigos del Señor no sabían ni siquiera quién era Jesús. Y el Señor sale y dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. Y cuando Él dice, yo soy, cuando Él dice yo soy, dice que cayeron hacia atrás. Por ahí hay unas denominaciones que tumban a la gente. Esta semana salió un pastor de una denominación diciendo, bueno, vamos a recoger aquí, que nos vamos a comprar el último celular que salió para mi esposa y para mí, y ustedes nos lo van a dar. Son vendedores, mercantiles. Quieren vender el evangelio. Y el evangelio no es una mercancía que se negocie. Porque el evangelio tiene un propietario que es santo, que es puro, que Él mismo es el autor de este santo evangelio. Por eso nosotros debemos vivir el evangelio con la altura que merece el evangelio del Señor Jesucristo. Porque aquí no seguimos a hombres, aquí no vivimos por el que dirán, aquí hacemos lo que Jesucristo nos ordena en su palabra bendita. El Señor es el que ha hecho en nosotros esa buena obra. Así que cuando Él llega a nuestra vida, eso es lo que produce una rendición. ¿Por qué hablamos de entregarnos a Cristo? Porque cuando nos entregamos a Cristo, lo que estamos diciendo es, yo me rindo. Señor, usted es el que se las sabe todas y mi vida te pertenece a ti. Y como Pablo, que en ese momento era Saulo, dice, y habiendo caído todos nosotros aquí, ¿a dónde cayeron? ¿Qué hace una persona cuando le pasa eso? Tuvo un encuentro con el Señor. Y este hombre, hermano, se sentía poderoso en lo que estaba haciendo, pero el Señor le bajó ese orgullo. Y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. ¿Y a quién estaba persiguiendo él? A la iglesia. Pero es que esta iglesia que lleva su nombre, él mismo la defiende. Tenía 10 años cuando mi papá era pastor en Andes, Antioquia, suroeste antioqueño. Y ahí cerca de Andes hay una etnia indígena. Y allá empezamos a predicar la palabra del Señor. Bueno, empezamos porque yo también iba. Aunque no predicaba, pero ahí iba. Y mire, hermano, que el enemigo siempre busca la manera de que no se predique. Y empezaron, hermanos, las amenazas, que si íbamos a predicar allá, nos iban a cortar con machetes. Y de pronto algunos hermanos dijeron, hermanos, yo creo que por prudencia mejor no vamos. Y mi padre dijo, en el nombre de Jesús vamos. Nosotros vamos a llevar la palabra. Resulta, hermano, que nosotros fuimos. Y yo iba con los hermanos que fueron, yo iba ahí con mi papá detrás de él caminando.
Se hizo el culto, volvimos, regresamos. No regresamos por el mismo camino, sino por otro. Pero sin saber lo que estaba pasando. Días después nos enteramos que de esta gente se habían armado con machetes y nos estaban esperando en cierto lugar para acechar a todos los evangélicos y cortarles la cabeza, según ellos. Pero usted sabe quién está detrás de todo eso. Y uno de los que los dirigía a ellos, hermano, pasamos por todo el frente donde ellos estaban y no nos hicieron nada. Pero dicho por este mismo hombre, él dice, es que ustedes andan con ustedes unos gigantes vestidos de blanco que los rodean por ambos lados. Y nos llenamos de terror porque los vimos que iban con ustedes, porque nos dijeron que ustedes venían solos, pero ustedes no andan solos. Y usted sabe muy bien, hermano, que el Señor Jesucristo está con nosotros siempre, porque Él dice, yo estoy con vosotros todos los días. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Hermano, ¿qué te detiene para hacer la tarea que el Señor nos encomendó? Y a veces nosotros mismos dudamos de lo grandioso y maravilloso que es el Señor. Y yo creo que el Señor sigue haciendo maravillas. Y Él tiene toda potestad. Él tiene todo el poder. Y por supuesto en esta hora, hermanos, el Señor Jesucristo nos dijo que Él nos iba a investir con poder de lo alto. O sea que el equipamiento lo tenemos. Nunca será posible llevar a cabo esta tarea si no contamos con el poder de Dios. Nosotros solos no vamos a poder. Y no se preocupe si no cabemos aquí, hermanos. Las congregaciones que sean necesarias para abrir, hermano, a Dios no lo detiene nada ni nadie. Porque Él cuando se propone salvar, Él salva, porque Él es el Salvador del mundo. Pero que no se detenga este plan, porque nosotros no queremos. Porque nosotros no queremos hacer la tarea que Él nos encomendó. Así que yo en este momento voy a invitarles. Él está esperando un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y yo quiero hacer esta oración con esos corazones dispuestos. ¿Quién se coloca en la mano del Señor y le dice, Señor, dispuesto estoy a hacer tu voluntad? Dispuesto estoy a hacer tu voluntad. En esta mañana el Señor está viendo corazones dispuestos. No ponga excusas, hermano, no ponga evasivas. Si Él quiere contar con nosotros, Señor, pues tú sabes lo que somos, un vaso de barro. Pero la excelencia es tuya, Señor, el poder es tuyo, Señor. Poderoso es tu nombre, Señor Jesucristo.